Nos vamos a presentar ahora. Exacto. Una ventana. Ventana. Fíjese que no me sale el documento, no me sale. Ah, pero voy a usar el mouse yo. Uh-huh. Es un documento, ¿no? Uh-huh. Hoy sí. ¿Le damos? Ahí está, ¿ves? Sí, hoy sí, vamos a ver. Compartir. Ahí estamos. Permítame, quiero ver si me escuchan los jóvenes. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Mire, se mira el documento. ¿Se mira el documento? Sí, licenciado. Sí, se mira. Sí se mira. Bueno, ahí estamos, Kimberly. Platicamos más tarde. Ahí estamos. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿Qué tal, licenciado. ¿Qué tal de fin de semana? Buenas tardes, licenciado. Bueno. Bien, gracias a Dios. Oh, qué bueno. Yo creo que estamos bien. Yo estuve en unos cursos de capacitación el sábado y están utilizando prácticamente el mismo sistema que yo estoy utilizando. Aunque el mío es mucho mejor porque ustedes tienen prácticamente todo el documento en la mano. Mientras tanto, en las conferencias que recibimos solo se miraba al expositor, mientras conmigo, pues en clases anteriores nos hemos visto, pero y miran también el documento, que es más, es, es, es más importante y uno aprende más. Y ustedes, si es posible, vayan tomando ahí notas como pequeño resumen. Cuando ya les llegue el documento, ustedes ya tienen sus pequeños resúmenes. El día de hoy vamos a ver la clase número 6. Vamos a iniciar con lo que es, con esta temática, pues, con la continuidad, pero iniciando la clase de hoy con el origen y evolución del derecho agrario. Entonces, nos preguntamos, ¿el origen del derecho agrario surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX? Pero, ¿cuáles fueron los factores? ¿Cuál fue la influencia? ¿Qué fue lo que motivó para que se diera el origen del derecho agrario? Entonces, fueron factores de carácter económico, sociales, jurídicos e ideológicos, hasta culturales. Porque cuando hablamos de hasta aspectos culturales, era porque en Francia y también en Italia el derecho civil estaba inmerso en lo que eran aspectos de carácter agrario. Y el derecho civil estaba inmerso en casi en la mayor parte del derecho. Adelante vamos a ver cuando se da lo que es
el problema del derecho civil en asuntos agrarios. Entonces los factores fueron los económicos, los sociales, jurídicos, ideológicos y hasta culturales. En Italia, y se extiende por toda la geografía europea, en países como en Francia, España y Portugal, alcanzando países de Iberoamérica. Una vez que estos factores políticos y sociales estén acordes con el sistema jurídico en torno al tema agrario, surge de forma inmediata entonces el derecho agrario, el tema del agrio. Bueno, esta rama del derecho agrario es relativamente moderna. Aquí citamos lo que es la agricultura y lleva más de 10.000 años acompañando al hombre. La rama es relativamente moderna, pero lo agrario viene desde 10.000 años acompañando al hombre y las disputas y las negociaciones por los temas agrarios, que son tan antiguos como la vida misma. Prueba de ello fue cuando vimos la evolución de la etapa primitiva hasta un socialismo eminentemente dignificado en materia agraria. Entonces, en Italia, en el siglo XIX, encontramos las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario en Italia. Los partidarios del derecho civil. El derecho civil surge con aspectos de carácter napoleónico. Bueno, los partidarios del derecho civil comienzan a interesarse por las normativas agrarias y a realizar estudios de profundidad. Estas primeras personas o estos pioneros de las codificaciones agrarias fueron conocidas y diferenciadas dentro de las dos escuelas en Italia, en donde tenemos la escuela toscana, que se dedicaba específicamente al derecho y a las publicaciones y al estudio agrario, mientras que la escuela de Nápoles, dedicada exclusivamente al derecho civil. Entonces, estas dos escuelas, estas dos codificaciones, dedicada específicamente al derecho agrario en 1922, hizo una publicación en el título Diritto Agrario, que en italiano significa derecho agrario. Entonces, en el día del examen, no se me vayan ustedes a equivocar, porque la escuela toscana estudiaba y se dedicaba a los aspectos de carácter agrario. Mientras tanto, la escuela de Nápoles, dedicada exclusivamente al derecho civil. Algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de Francia del siglo XVIII y más concretamente de la codificación civil establecida por Napoleón en el año de 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. Significa entonces que desde la época napoleónica en 1804 en Francia ya se venían manejando los aspectos incluidos en aspectos de los terrenos agrícolas. El debate sobre los recursos agrarios debieran suscitar la creación de su propia codificación. Entonces se separa, por tanto, del derecho civil.
lo que yo les mencionaba anteriormente, que el derecho civil estaba inmerso en muchas de las áreas. Entonces viene la separación de esa codificación del derecho civil del derecho agrario. Viene a darse los siglos en Italia entre 1928 y en 1932, estudiando en profundidad las limitaciones en función de los asuntos legislativos y didácticos para demostrar que por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. Significa entonces que en Italia pues, se dieron aspectos eminentemente de carácter agrario, surgiendo entonces ese derecho por aspectos de carácter económico, político, legislativo y aspectos de carácter cultural. Y en Francia, con el Código Napoleónico, estaba inmerso lo que eran los aspectos de carácter agrario. Sin embargo, posteriormente se desligan aspectos legislativos para la creación ya de una ciencia de carácter autónoma, con sus propias normas de carácter jurídico. Ese es parte de los antecedentes históricos. Ahora bien, antecedentes del derecho agrario moderno. El derecho agrario moderno, este es el resultado, decíamos, de una evolución histórico-jurídica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social. Significa todo ello que si la creación de este nuevo derecho agrario es el resultado de los análisis y de los estudios y de los aspectos de carácter espiritual y de la inspiración del carácter social que tiende a la repartición de tierras en una forma equitativa, reguladas con ciertas normas. Entonces, con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de una clase social que continuamente y en razón de sus necesidades se ha ido inclinando a demandar por parte del Estado la satisfacción de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica, social y su dignidad como persona humana. De aquí, el agrario tiene un profundo sentido económico-social. Es donde entran entonces a analizarse y a estudiar lo que son las políticas públicas de carácter eminentemente de económico-social, pero en materia agraria. La normativa agraria de rango constitucional, esto es el resultado de esa profunda evolución jurídica en la que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas, es decir, pues que estaban relacionados con ese régimen político, con caracteres absolutistas que le fueron atribuidos por ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que se abandonan los principios del laissez-faire. ¿En qué consistía este principio de laissez-faire? Era una expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar. Esto constituye más que todo en el pensamiento del liberalismo moderno, dejar hacer y dejar pasar. Entonces, este principio de laissez-faire es una expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno, que es una parte del capitalismo de libre mercado.
Dicha ideología debe de compartir y se pasa del Estado liberal al Estado social de derechos. Con este nuevo orden del Estado tiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Se trata de la consagración de los derechos económicos y de carácter social. Cuando hablamos de imponer limitaciones y cargas a la propiedad, es cuando nosotros principiamos entonces a pagar o bien de lo que nos exige el Estado con respecto a nuestros impuestos, el IUCI y otros aspectos de carácter agrario. El agrario como derecho que regula la actividad agrícola en la cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal. Sin el proceso pierde la razón de ser. Pues los sujetos agrarios, se los expliqué quiénes son, a quienes les ha sido reconocido protección de sus relaciones a través de las normas jurídicas en todos los niveles, necesitan de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. Hablábamos de un derecho adjetivo y hablábamos de un derecho sustantivo. Aquí se está hablando de un proceso, estamos hablando prácticamente de un derecho de carácter adjetivo. Bueno, desde el punto de vista técnico-jurídico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de cercenarse para dar paso al derecho mercantil, es decir, de quitarse al derecho mercantil, al derecho internacional, posteriormente a otras ramas jurídicas, dentro de las que destaca el derecho laboral y el derecho agrario, porque el derecho civil era muy amplio y conocía casi todas las ramas de lo que era el derecho. Por lo tanto, el derecho civil se desliga de acuerdo a las normativas jurídicas de la creación de cada uno de los institutos, como es el derecho laboral y el derecho agrario. Si ustedes miran su código de trabajo, en la parte considerativa, habla de un derecho adjetivo. Habla en ese código, en el código de trabajo, habla de un derecho real, habla de un derecho democrático, habla de un derecho representativo. Miren, y un derecho real. Todos ese considerando con todos esos aspectos son las características mismas del derecho agrario. Entonces, juzgando objetivamente al derecho agrario con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la insoslayable, es decir, que no se puede quitar. Es decir, que es obvio la necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. A, que la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales, desde luego que no se puede prescindir. El hombre del campo, pequeño propietario o asalariado en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores y de circunstancias que lo sumen en la explotación y en la miseria. En tanto que los latifundistas nacionales y extranjeros mantienen en abandono sus tierras y viven rodeados de opulencia. Eso lo vimos en una de las clases anteriores. El derecho agrario y ambiental, entonces, contemporáneo, en apreciable parte, se está forjando con sentido de lucha
para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Al arribar al plano de la especulación científica, la cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente desde el punto de vista entonces económico, jurídico y sociológico, con bases en doctrinas y métodos propios, pero desde luego basados a la creación de las normas, de las cuales se rige lo que es el aspecto eminentemente agrario. El doctor Merchant, Antonio Merchant, nos manifiesta que sin un orden jurídico nuevo no puede haber reforma agraria. Es decir, entonces, que el Congreso de la República es necesario que se realicen reformas de carácter integral en materia agraria. Desde luego, en esa reforma agraria integral debe de estar enmarcado en un nuevo ordenamiento jurídico. El derecho, dice Merchant, es consecuencia colectiva, dice, que se forma frente a una necesidad económica y social. Esa conciencia existe, pero falta concretarla. ¿De qué sirve que tengamos conciencia social, que exista aspectos de carácter éticos, morales, pero si el Congreso de la República no concreta con la creación de nuevas normativas agrarias, no se puede lograr lo que es la regulación y lo que es la tenencia de la tierra en una forma bastante equitativa. Si no es equitativa, pues por lo menos para satisfacer las necesidades de la gente del campo, dotándoseles de tierra, otorgándoseles créditos, otorgándoles técnicas en cuanto a los mejoramientos de las producciones. En la quinta conferencia de la FAO es lo que es en Guatemala el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación. Entonces, la FAO, en esa quinta conferencia en Costa Rica, se probó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Y en Roma, en 1959, se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino del derecho agrario y de los principios generales de esta nueva ciencia. En el seminario de Montevideo se vieron los problemas de la tierra en 1959. Se creó la Asociación Latinoamericana del Derecho Agrario. Y en la sexta conferencia de la FAO, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y en la quinta de la OEA, en México, en 1960, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son una disciplina jurídica autónoma de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho, una autonomía científica, didáctica y legislativa. Además, se dijo que mientras las normas del derecho positivo latinoamericano que rigen el derecho agrario no sean sustituidas por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario, será muy difícil que las recomendaciones y resoluciones de estas conferencias internacionales pueden ser realidades.
es que es necesario que exista voluntad política. Es necesario que nuestros gobernantes estén conscientes de la problemática agraria en el país para darle soluciones ecuánimes al problema. Pero se crea la Secretaría de Asuntos Agrarios, se crea Protierra, se crea Contierra, se crea Fontierra. Cada una de esas instituciones tienen sus propios funcionamientos, su propia filosofía, su propio espíritu de ser, pero lamentablemente no le dan seguimiento, no le dan resoluciones a los problemas de carácter agrario. Es como los acuerdos de paz. Se firman los acuerdos de paz, pero no se le da seguimiento a cada una de las instituciones que fueran creados. No se le da seguimiento en un 100%. Bueno, son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos. Sí, factores económicos, factores sociales, factores políticos, culturales, ideológicos, muchos factores. Bueno, hasta entonces, abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano y con la ayuda de un pésimo derecho civil que interfería, dice, de sobremanera en su nacimiento. Y entonces que tuvo que desligarse, cercenarse el derecho civil porque realmente perjudicaba pues el desarrollo sobremanera de un nacimiento de un nuevo derecho agrario. Entonces, son tres factores los creadores del derecho agrario. Pero en el examen, ustedes me pueden poner, bueno, fueron problemas realmente económicos, problemas sociales, problemas de carácter político, etcétera. Pero son tres factores creadores del derecho agrario. Uno, que se da en el sistema capitalista. Luego tenemos lo que es la crisis del derecho privado, en donde podemos ver lo que es el derecho civil. Y la evolución constitucional. Cuando hablamos de los factores creadores, el capitalismo, hablamos del capitalismo. ¿Quiénes son los sujetos del sistema capitalista? ¿En qué consiste la plusvalía? El capitalismo, ¿de dónde es que surge? De la desintegración de ya cuando el feudalismo ya no funciona. Y el capitalismo, ¿quiénes son? El señor capitalista, y tenemos el obrero. Después del capitalismo hablábamos de lo que son las etapas del socialismo dignificado o de un socialismo estatal o no estatal, y sobre quiénes tienen los medios de producción, que también lo vimos en las clases anteriores. Entonces, con la aparición de las nuevas tecnologías agrícolas y con el avance de la revolución industrial, surge la llamada revolución agrícola. Aparece desde luego la máquina, utensilios útiles para la agricultura, sustancias químicas, abonos, tecnología, etc. La tierra ya no es considerada como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas. Es decir, que el Código Civil napoleónico decía que la tierra era considerada como un bien para el uso y disfrute del hombre. Entonces, ya posteriormente no se le consideraba directamente así, porque ahora la tierra es sinónimo de trabajo y de prosperidad. La tierra comienza a ser un valor económico de gran importancia y con un alto carácter de explotación. El capitalismo por sí no fue entonces el creador directamente del derecho agrario. Más bien lo fue el derecho comercial. Y si lo fue el derecho comercial, podríamos mencionar también que está inmiscuido lo que es el derecho mercantil. Bueno, entonces,
Pero es uno de los factores del capitalismo. Entonces, la crisis del derecho privado. Tanto el derecho civil como el derecho comercial, que prácticamente dice que fue uno de los creadores del derecho agrario, no casaban de ningún modo. Es decir, que no había compatibilidad entre el derecho civil y el derecho comercial, porque existían ciertas y distintas contradicciones, que desde luego, esto lo mencionaban lo que eran los codicistas, los que crearon las normas, los códigos, y que da como resultado un derecho agrario de forma independiente al resto. Y la tierra comienza a verse como un sinónimo de actividad económica y de explotación financiera. Crece en forma de un derecho de tipo comercial y de actividad económica, que hasta entonces carecía de nombre. Aquí es donde nace el moderno derecho agrario, desde un punto de vista eminentemente comercial. Luego tenemos lo que es la evolución constitucional. Los avances constitucionales, es decir, que la república, los estados, de la época de los españoles, de la época de los códigos, de esas leyes, de los códices de los españoles que trajeron a América, y las constituciones son partícipes de la creación del derecho agrario, defendiendo desde luego los intereses sociales. El propósito para llegar a una justa repartición de los bienes, un acceso justo al trabajo, y dentro de este marco el derecho agrario reunía los requisitos para hermanarse con el derecho constitucional. Y desde luego se desliga de lo que es el derecho napoleónico. Este hermanamiento del derecho constitucional con el derecho agrario es un antecedente que aparece por primera vez en la Constitución mexicana. Años después aparece en la Unión Soviética, en la URSS, en 1836, como un derecho de Estado y un derecho público. Otro caso lo encontramos en la República Dominicana de 1966. En el artículo 8-3 declara que la tierra con el fin útil, con un objeto de eliminar los latifundios. En la República Dominicana, entonces, en esas constituciones se declara, hay un artículo que dice que es con el objetivo, dice, de que se deben de eliminar los latifundios, o sea, las grandes extensiones en pocas manos. Luego tenemos la invención del derecho agrario en la sociedad moderna. El derecho agrario, entonces, surge como una nueva rama del ordenamiento jurídico a comienzos del siglo XX. Es una creación histórico-social por parte de los juristas en un momento en que el desarrollo de la agricultura presentaba problemas de articulación con los principios del orden del sistema jurídico político, principalmente en aquellos países que presentaban una gran desigualdad de distribución de propiedad de la tierra. Quiere decir que desde las épocas del siglo pasado, la creación de estas normas jurídicas, cuyo espíritu real es la igualdad, es la distribución de la riqueza de la tierra. Ese es el espíritu por el cual es que se crearon las normativas de carácter agrario. Es casual entonces que el derecho agrario aparezca al mismo tiempo que el derecho del trabajo. Y en el marco de la nueva forma de Estado social de derecho, ya que la cuestión agraria
era también una manifestación de la cuestión social. Es decir, de las luchas del movimiento obrero y campesino para reivindicar la ciudadanía y para ejercer control sobre la organización y las condiciones de vida y de trabajo. Lo que pretende el derecho agrario es el reconocimiento entonces y la tutela del productor agrario. En esos considerandos que tenemos en el Código de Trabajo, existe lo que es la tutela que debe de prevalecer y existir para los trabajadores agrícolas. Entonces, esos mismos considerandos que existen en el Código de Trabajo son los mismos elementos fundamentales del derecho agrario, la tutela del trabajador agrario. Los arrendatarios, los aparceros y trabajadores asalariados del campo, que son, recuerden ustedes, que son sujetos del derecho agrario. Bien para ser los beneficiarios de una reforma agraria del reparto de tierras. El fomento, entonces, de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones como presupuesto y condición para el desarrollo económico general, valorando y reconociendo a los productores y no limitarse solo a establecer medidas de tipo proteccionista. Para conseguir tales objetivos, la agricultura requería de grandes obras y grandes inversiones, como nuevas formas de organización de las relaciones entre propietarios y cultivadores, empresarios y trabajadores. Se puede hablar del derecho agrario como el conjunto de las reglas, como los conceptos y las prácticas jurídicas cuando se dan dos elementos o se dan dos condiciones. La primera es la existencia de una legislación que atribuye relevancia especial o particular a las actividades agrarias. La existencia de las normativas jurídicas agrarias. Los usos y las costumbres del campo también atribuían relevancia particular a los tiempos y espacios en los que se practicaban los cultivos y a las relaciones sociales agrarias. Pero es evidente que tanto los nuevos códigos como el nuevo derecho agrario se fundaban sobre otros principios y reglas. Cuando los juristas, principalmente los analistas agraristas, cuando los juristas asumen como objeto de reflexión y estudio particular el conjunto de reglas técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria, intervienen factores históricos y los de carácter social. Por eso, para la creación de las normativas jurídicas, para la creación de una reforma agraria integral, para los cambios de esas normativas, es sumamente indispensable que los legisladores tengan conciencia social y que conozcan las necesidades del campo, que salgan a conocer cómo es que viven los señores trabajadores de la tierra. Porque así, aquellas normativas, ellos ya toman conciencia de cómo es que deben de regularse, en donde caemos a lo que son las fuentes del derecho agrario, donde caemos con las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas. Esos aspectos históricos y sociales son los que los diputados deben de conocer, y no solamente ser diputados de escritorio y permanecer sentados en el Congreso, sino que salir a conocer lo que son las necesidades del interior del país. Por lo tanto, los juristas que indagaban en los usos y las costumbres del campo
descubrieron en que hay maneras distintas de abordar la organización de la agricultura, y no solo aquellos que proponían los doctrinarios liberales, elaborando un conjunto de reglas generales y abstractas, poco apegadas a la realidad social económica agraria. Por eso, se deben de crear normas justas, equitativas y reales, basadas a la necesidad histórica del país. En resumen, el derecho agrario aparece como una manifestación del proceso de los ordenamientos jurídicos en las sociedades modernas que han estudiado particularmente los sociólogos, lo que es la tensión, el conflicto que se produce en las sociedades modernas burguesas entre desarrollo agrario y desarrollo del capital. No presentan idénticas características. El conflicto entre propietarios cultivadores de otras épocas. Es decir, entonces, que la tensión y el conflicto que se produce en las sociedades modernas burguesas entre el desarrollo agrario y el desarrollo del capital no presentan idénticas características que el conflicto entre los propietarios y los cultivadores de las otras épocas, definitivamente. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de las definiciones del derecho agrario, aquí estamos hablando de características. Aquí hablamos de la naturaleza jurídica. Aquí hablamos de la época y de los países distintos en donde se está dando las determinadas actividades de carácter agrario. Entonces, cada estado, cada país tiene sus diferentes definiciones basadas a la época y basadas también a los diferentes estados donde se está desarrollando las actividades de carácter agrícola. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar y continuamos el próximo viernes con lo que es el concepto y definición del derecho agrario, y vamos a continuar con ya entrando, ya dándole más rápido a la temática, porque ya se nos acercan los primeros exámenes parciales. ¿Alguna pregunta? O si no, nos miramos el próximo día de clase. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Chao.